Vamos a continuar con los ejemplos del número de Reynolds y flujo laminar y flujo turbulento. Y el siguiente ejemplo me dice que yo tengo que determine el rango de la velocidad promedio donde el flujo estaría en la región crítica, o sea, ni menor de 2000 ni mayor de 4000. ¿Se acuerdan que eso es la región crítica? ¿Por qué? Porque menor de 2000 es un flujo laminar y mayor de 4000 es un flujo turbulento. Entonces entre 2000 y 4000 estamos hablando de la región crítica. Si el aceite con especificación SAE 10 a 60 grados fluyera por una tubería de 2 pulgadas cédula 40, el aceite tiene una gravedad específica de 0.89. Bueno, entonces empecemos a realizar nuestro problema. Me dice que la región crítica, ¿se acuerdan ustedes? Que iba a estar entre 2000 y 4000. Bueno, ahora me dicen que lo que yo tengo es un aceite SAE 10 a 60 grados Celsius y este va a fluir por una tubería de 2 pulgadas con cédula 40. Bueno, el aceite dice que tiene una gravedad específica de 0.89. Bueno, entonces se acuerdan que el número de Reynolds va a ser igual a la viscosidad por la velocidad por el diámetro la densidad, perdón, por la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad. Ahora, yo lo que quiero encontrar aquí es la velocidad, porque lo que me preguntan es que determine la velocidad. Entonces yo voy a colocar acá, voy a despejar de esta fórmula la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual a, despejando me va a quedar que es igual al número de Reynolds. Como la viscosidad está dividiendo, va a pasar a multiplicar el número de Reynolds. Y como todo esto está multiplicando, va a pasar acá a dividir. Entonces va a quedarme la densidad y el diámetro estaban multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces me queda que es la densidad por el diámetro. Entonces esto que está acá sería nuestra velocidad. Bueno, ahora, ¿qué datos tengo? Tengo que el diámetro del tubo, y lo tendría que buscar porque solo me dicen que es una tubería de 2 pulgadas con cédula 40. Entonces vamos a buscar ese valor. ¿Sí? Por acá tenemos nuestras tablas. ¿Se acuerdan que las tuberías de acero estaban en el apéndice F? ¿Sí? En el apéndice G encontramos las de cobre. Ahora me dice que tiene que ser con cédula 40. Entonces veamos acá. Si tenemos aquí exactamente, si ustedes ven acá dice dimensiones de tubería de acero, cédula 40. Este es para cédula 40. Ahora, se me escapó aquí de cuánto es de 2 pulgadas. Entonces veo acá en 2 pulgadas, exactamente está en la última filita que vemos acá. Y vemos que el diámetro de esta tubería, en este caso estamos trabajando con el sistema inglés porque los datos que me dan son del sistema inglés. Entonces yo voy a encontrar ese diámetro en pies. Si se dan cuenta ustedes, aquí tiene el diámetro interior, está en pulgadas, pies y milímetros. Voy con pies y es 0.1723. Entonces el diámetro va a ser 0.1723 pie. Miren, ¿por qué busqué el número de Reynolds en pulgadas? Bueno, realmente me daba lo mismo. Me daba lo mismo si buscarlo en el sistema internacional y en el sistema inglés, pero vamos a trabajarlo acá en el sistema inglés. Bueno, ahora debo calcular también cuál es la densidad y cuál es la viscosidad del SAE 10 a 60 grados Celsius. Entonces, para eso tengo que buscarlo también en las tablas. Entonces vamos a ir a buscar en los demás apéndices. Veamos, ¿se acuerdan que está a 60 grados Celsius y es SAE 10? Entonces vamos a buscar en las demás tablas. Este es del aire. Y el apéndice D me dice que es viscosidad con varias temperaturas. Vamos a ver qué es lo que tengo acá en el apéndice D. ¿Se acuerdan que es SAE 10? Aquí está el SAE 10 y la temperatura son 60
grados Celsius. Vamos a hacerlo un poquito más para acá arriba. Esta está viscosidad con diferentes temperaturas, pero estas temperaturas están en Fahrenheit. Veamos aquí si tengo en Celsius. No tengo, aquí creo que está en Celsius. Veamos. Esta está en Celsius, 60 grados Celsius. Vamos a poner mi puntero láser, 60 grados Celsius, y es SAE10. SAE10 exactamente es esta línea que tengo acá. Entonces 60 grados Celsius me dice que la viscosidad aproximadamente va a ser igual. Veamos por acá, SAE10 y 60 grados Celsius esta línea, y la línea de SAE10 más o menos por aquí, más o menos va a ser va a estar arribita del 2 que tengo acá, ¿vea? Arribita del 2 que tengo acá. Entonces vamos a ponerle más o menos 2.10 por 10 a la menos 3. Des en cuenta que aquí está por 10 a la menos 3, ¿sí? Por 10 a la menos 3. Esa sería la viscosidad dinámica, ¿sí? Ahora tenemos que buscar también la densidad. Vamos a ver la densidad. Vamos a quitar aquí el puntero. La densidad, vamos a ver, la densidad la podemos encontrar con la densidad relativa que tenemos. Entonces solo vamos a copiar la viscosidad. Entonces la viscosidad dijimos que iba a ser igual a 2.10 por 10 a la menos 3 libras por segundo dividido pie cuadrado. Esto es del apéndice B. Bueno, damos una línea por acá, porque a mí me dicen que yo tengo la gravedad específica, ¿sí? La gravedad específica es 0.89. Entonces en base a eso yo puedo calcular la densidad del aceite. Entonces la densidad del aceite, vamos a poner aquí, va a ser igual a 0.89 por la densidad del agua a 4 grados Celsius. Esa densidad en el sistema internacional es exactamente de 1.94 slug por pie cúbico. Entonces tenemos que la densidad del aceite va a ser igual a 1.73 por slug por pie cúbico. Bueno, por pie cúbico. Bueno, entonces ya tenemos los valores que necesito para encontrar la velocidad. Entonces la velocidad va a ser igual al número de Reynolds multiplicado por 2 por 10 a la menos 3, que sería el valor de la viscosidad. 2 por 10 a la menos 3, 2.1 por 10 a la menos 3 sería, disculpe, 2.1 por 10 a la menos 3. Vamos a borrar aquí. De 2.1 por 10 a la menos 3 dividido dentro de, aquí nos dice que es entre la densidad por el diámetro. La densidad es 0, es 1.73, perdón. Y el diámetro del tubo dijimos que era 0.1723. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a, bueno, aquí voy a calcular yo dos velocidades. Una velocidad para el número de Reynolds igual a 2000 y otra velocidad para el número del Reynolds igual a 4000. Entonces, calculando la primera velocidad con el número de Reynolds igual a 2000, entonces vamos a colocar aquí que esta es para un número de Reynolds igual a 2000. Esta velocidad va a ser igual a, colocando entonces 2000 multiplicado por 2.1 por 10 a la menos 3 dividido dentro de 1.73 multiplicado por 0.1723 me da que la velocidad para un número de Reynolds igual a 2000 va a ser igual a, haciendo las operaciones, me queda que esa velocidad es de 14.1 pie sobre segundo. Bueno, ya calculé para 2000. Ahora voy a calcular esa velocidad
la velocidad, perdón, ahora voy a calcular con la velocidad para un número de Reynolds igual a 4000. Ahora va a ser aquí entonces 4000 multiplicado por 2.1 por 10 a la menos 3. Todo esto dividido dentro de 1.73 multiplicado por 0.1723. Por lo tanto me queda que la velocidad a 4000 número de Reynolds va a ser igual a, haciendo las operaciones me queda 28.2 pies sobre segundo. Por lo tanto, para que el flujo esté en la región crítica, debe tener una velocidad mayor a 14.1, pero menor a 28.2. ¿Estamos? Entonces, esta va a ser las velocidades que yo debo tener. Esto no lo vamos a colocar con V, sino que lo vamos a colocar con la notación que veníamos haciendo, que era U. Entonces esa velocidad debe estar entre 14.1 a 28.6. Bueno, entonces vamos a continuar con el curso. Ya vimos unos 3 ejemplos de flujo laminar y flujo turbulento. Ahora vamos a continuar, y para esto voy a utilizar el libro de Mott y vamos a ver qué es la ecuación de Darcy. Ahora, aquí me dice que la ecuación general de la energía, ¿se acuerdan que esta parte, ¿sí?, solo esta parte igual a esta parte, era el teorema de Bernoulli, ¿sí? Esto más esto era el teorema de Bernoulli. Ahora aparecen HA menos HR menos HL. Ahora, ¿qué son esas HA? ¿Qué es HL y qué es HR? Entonces, HA va a ser igual. Esta HA, HR y HL son pérdidas. Entonces, HA es la energía que se agrega a un dispositivo mecánico. Es la energía que se agrega cuando nosotros tenemos en el circuito un dispositivo mecánico, por ejemplo una bomba. HR es la energía que se mueve del fluido por medio de un motor, y HL es la pérdida por la fricción, ¿sí? Entonces, esta HL, que es la pérdida por fricción, va a ser igual a, esta HL que yo tengo acá, va a ser igual a una F por una L dividido dentro de D, multiplicado por V al cuadrado dividido 2G. Ahora, ¿qué son estas cosas? F va a ser el factor de fricción. Ese factor de fricción va a ser adimensional. L va a ser la longitud de la tubería. D va a ser igual al diámetro de la tubería. V cuadrado va a ser igual a la velocidad del fluido al cuadrado. Y G va a ser igual a la gravedad. Entonces, esta HL va a ser la energía que se pierde por fricción. Aquí yo tenía en mi explorador de internet, vamos a ver, una definición más precisa con respecto a esto. Vamos a bajar un poquito esto y vamos a darle aquí para atrás, que ya tenía yo aquí esos significados. Aquí está la ecuación de Darcy, que me dice: la ecuación de Darcy es una ecuación fenomenológica que reacciona a la pérdida de carga principalmente debido a la fricción del fluido a lo largo de una longitud determinada la tubería con la velocidad promedio, ¿sí? Entonces dijimos que era igual a esta L que está aquí dividiendo, es la que está multiplicando en el libro de Mott acá, o sea, es igual es igual al factor de fricción por 1 dividido 2 veces la gravedad por la velocidad al cuadrado dividido el diámetro, ¿sí? Aquí lo llaman como delta H a ese factor de fricción. Nosotros vamos a manejarlo así como está en el libro de Mott. Ese factor de fricción lo vamos a llamar HL. Entonces vamos a colocar aquí un poco de mi lapicero. Entonces esta HL, según el libro de Mott, va a ser igual al factor de fricción multiplicado por la longitud de la tubería dividido el diámetro multiplicado por la velocidad del fluido elevado al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, ¿sí? A eso va a ser igual el factor de fricción, ¿sí? Se parece bastante a esta que está acá, solo porque la L está aquí dividiendo. Ahora, este factor de fricción, esta pérdida que
se encuentra por la ecuación de Darcy, que es esta que yo tengo acá, que acabo de escribir, se puede aplicar tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. Entonces, si el flujo fuera laminar, vamos a colocar aquí, si el flujo es laminar, entonces esta HL también va a ser igual a 32 veces la viscosidad del fluido por la longitud de la tubería por la velocidad del fluido dividido dentro de el peso específico del fluido por el diámetro elevado al cuadrado. Si fuera laminar, esta HL o esta pérdida por fricción también es igual a esto. Ahora, si yo igualo ambas ecuaciones, igualo estas dos ecuaciones, yo voy a obtener que F multiplicado por L dividido dentro de D por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces gravedad va a ser igual a 32 veces la viscosidad por la longitud de la tubería multiplicado por la velocidad del fluido dividido el peso específico por el diámetro al cuadrado. Ahora lo que yo quiero encontrar es este valor de F, porque este valor del factor de fricción no lo conozco. Entonces este factor de fricción, a la hora de despejar acá, me queda que el factor de fricción va a ser igual a 64 multiplicado por la viscosidad dividido dentro de la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería por la densidad. A eso es igual F. Ahora, vamos a borrar aquí que esta línea me está estorbando. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que el número de Reynolds, ¿sí? El número de Reynolds era igual a, vamos a colocarlo aquí, el número de Reynolds era igual a la densidad del fluido, a la densidad del fluido por la velocidad del fluido por el diámetro dividido la viscosidad. Ahora, estos factores que tengo acá exactamente son los mismos que tengo yo aquí. Entonces, este factor de fricción para flujo laminar también va a ser igual a 64 veces dividido el número de Reynolds. ¿Sí? Des en cuenta que cuando yo paso a multiplicar esta D acá, se va a eliminar esta D que yo coloqué aquí con la D que tengo acá, en la que yo tengo aquí. ¿Sí? Ahora, esta velocidad que está aquí al cuadrado yo la paso a dividir acá. Con esta velocidad que yo tengo aquí solo me queda una velocidad en el denominador. ¿Sí? Esta no se simplifica con nadie. Las longitudes se eliminan, ¿sí? Porque al pasar esta longitud a dividir acá se va a eliminar con la otra, se va a simplificar y la gravedad va a pasar a multiplicar aquí y densidad dividido gravedad se llama peso específico, dividido gravedad se va a llamar densidad. Entonces por eso es que queda esta fórmula. Aplicando el número de Reynolds acá, que el número de Reynolds es densidad por velocidad y por el diámetro dividido viscosidad, que es la misma variable que tengo acá, entonces esta factor de fricción va a ser igual a 64 dividido el número de Reynolds. Bueno, veamos aquí en nuestro libro. Copien estas fórmulas, por favor, copienlas en su formulario. Vamos a borrar aquí para que no me interfiera esto con lo que vamos a seguir viendo. Vamos a ver si puedo colocar este borrador más grande para que sea más fácil borrar. Si se puede, ahí estamos, ahí se puede, así es mucho más fácil borrar. Bueno, entonces pasemos a nuestro libro de Robert Mott. Entonces des en cuenta ustedes que en el libro de Mott nos habla que la ecuación de Darcy es esta que yo tengo acá, que ya la vimos, y también nos dice que esta ecuación de Darcy, aquí explican y lo leen ustedes, exactamente es lo mismo que ustedes van a obtener aquí, ¿sí? Y a la hora de igualar ambas ecuaciones me queda que la fricción o que el factor de fricción es igual a 64 dividido el número de Reynolds, como ya habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces este factor de fricción puede ser esto o puede ser esto para un flujo laminar. Ahora, ¿qué pasa para un flujo turbulento? ¿Sí? Entonces para un flujo turbulento, veamos aquí podemos ver en esta gráfica
cómo es que tenemos en la tubería por dentro irregularidades. Esto me ocasiona que haya pérdida. Aquí tengo el factor de fricción debido a estas irregularidades. Bueno, ahora en el flujo turbulento, ¿sí?, que es lo que tenemos por acá en este libro, yo no podría calcularlo con la ecuación de Darcy nada más. Entonces aquí yo debo de tener dos situaciones más, que creo que aquí en este libro es algo confuso. Entonces en este libro solo vamos a tomar esta tablita, la 8.2, que es la que me va a servir para este valor de rugosidad. Esto está en metros y esto está en pies. Aquí tengo varios materiales, vidrio, plástico, etcétera. Entonces en esta tabla 8.2 yo voy a sacar esta rigurosidad, pero aquí esto está algo confuso. Entonces veamos en la página de internet que tengo por acá, que creo que aquí está mejor explicado esto de la rigurosidad. Entonces veamos por aquí. Aquí me explican lo de la ecuación de Darcy y luego me dicen que la ecuación de Darcy se puede aplicar tanto para flujo turbulento como para flujo laminar, pero para flujo laminar yo necesito encontrar otras situaciones. Entonces vamos a irnos un poquito más para acá abajo y tenemos aquí el factor de fricción, la rigurosidad relativa. Esto es lo que quiero que vean ustedes. Entonces para flujos turbulentos yo debo encontrar otro valor, ¿sí?, que se llama rigurosidad relativa, que en inglés es relativa roughness. Entonces esta rigurosidad relativa va a ser igual a esta epsilon. Esta epsilon es igual a rigurosidad, ¿sí? Esta epsilon la podemos encontrar en la tabla 8.2 que vimos anteriormente en el libro, dividido el diámetro de la tubería. Entonces al encontrar nosotros estas dos características, esta rigurosidad relativa, entonces yo puedo venir y encontrar el factor de fricción. ¿Cómo lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar con esta gráfica que se llama gráfico de Moody, ¿sí? El gráfico de Moody me va a servir a mí para encontrar el factor de fricción en flujos turbulentos. Entonces veamos, aquí tengo yo el factor de Moody, el diagrama de Moody, perdón. El diagrama de Moody me representa a mí dos características. En el eje de las X o el horizontal yo voy a tener el número de Reynolds, que el número de Reynolds ya lo sabemos calcular. Y en el eje vertical yo voy a tener esa rigurosidad relativa, que es epsilon dividido el diámetro del tubo. Entonces lo que yo debo de hacer es encontrar el número de Reynolds y encontrar la rigurosidad relativa y ver en esa tablita donde se intersectan, y automáticamente yo voy a tener aquí el factor de fricción en el otro eje. Veamos, tengo aquí el número de Reynolds, tengo aquí la rigurosidad relativa. Estos valores los puedo encontrar, intersecto esto en la tabla y veo dónde se refleja, y esto va a ser la rigurosidad. Esto es algo complejo hacerlo de esta manera. Tendrían que imprimir ustedes una tabla, un diagrama de Moody muy bien para que ustedes puedan ver realmente los valores acá. Pero como a mí no me gusta complicarme la vida, entonces vamos a utilizar este otro material que está en internet. Yo les voy a dejar los enlaces en la página nueva también. Y aquí simplemente yo meto cuál es el número de Reynolds y cuál es el número de la rigurosidad relativa, y automáticamente me calcula cuál es el factor de fricción para flujos turbulentos. Incluso me dice que aquí, por ejemplo, en este valor que yo coloqué acá del número de Reynolds, este número de Reynolds es mucho mayor que 4000. Por lo tanto, esto es un flujo turbulento, como me lo muestra en esta parte de acá, y automáticamente me queda cuál es el factor de fricción. Entonces vamos a utilizar esta tablita o esta página de internet para calcular los factores de fricción para flujos turbulentos. Para flujos laminares tenemos una fórmula que es el número de Reynolds dividido 64 dividido el número de Reynolds, ahí es más fácil. Entonces para flujos turbulentos, para no utilizar el diagrama de Moody, vamos a utilizar esta aplicación que, si ustedes ven acá, pueden bajarla a su celular. Si ustedes tienen sistema Android, pueden bajar la aplicación al celular, que creo que va a ser más fácil hacerlo, ¿sí?
yo no tengo sistema Android, entonces no solo está, aquí veo que solo sirve para el sistema Android. Bueno, entonces hagamos algunos ejemplos. Y el primer ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Este ya lo hicimos. Entonces mi siguiente ejemplo dice este que está por acá. Vamos a poner mi pizarrón y vamos a pegar nuestro objeto. Y me dice, determine la pérdida de energía si fluye glicerina a 25 grados Celsius por un tubo de 150 milímetros de diámetro y 30 metros de longitud a una velocidad promedio de 4 metros sobre segundo. Bueno, entonces coloquemos aquí datos. Me dice que es glicerina a 25 grados Celsius, ¿sí? Me dice que el diámetro del tubo va a ser igual a 150 milímetros. Esos 150 milímetros son 0.15 metros. Me dice que tiene una longitud tubo de 30 metros. Y también me dice que la velocidad a la que va el fluido es de 4 metros sobre segundo. Bueno, entonces lo primero que yo voy a hacer es calcular el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque en base al número de Reynolds voy a determinar si mi flujo es turbulento o si mi flujo es laminar. Entonces esto va a ser igual a la densidad por la velocidad multiplicado por el diámetro dividido la viscosidad. Ahora aquí me hace falta encontrar la viscosidad de la glicerina y la densidad de la glicerina. Ahora para eso me voy al apéndice el apéndice B que yo les di de las tablas del libro de Mott. Entonces veamos acá en el apéndice B. Aquí estaba el apéndice A, si no estoy mal. No, apéndice D. Vamos a ir al apéndice B. Y en el apéndice B, aquí vamos a ver en el sistema internacional, vamos a buscar la glicerina. Y la glicerina tiene los siguientes valores. Tiene una densidad de 1258, ¿sí? Y tiene una viscosidad de 9.60 por esa la menos 1, que es la que voy a utilizar. Entonces, la densidad de la glicerina es 1258 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad de la glicerina es 9.60 por 10 a la menos 1 pascal por segundo. Entonces el número de Reynolds de este flujo en esa tubería va a ser igual a la viscosidad, que es 1258, multiplicado por la velocidad, que es 4 metros por segundo, por el diámetro de la tubería, que es 0.15, dividido la viscosidad de la glicerina, que es 9.60 por 10 a la menos 1. Entonces el número de Reynolds al hacer los cálculos me va a quedar que es de 786. Ahora este es mucho menor que 2000, entonces como el número de Reynolds es menor que 2000, estamos hablando de un flujo laminar. Como es un flujo laminar y lo que me están preguntando a mí cuál es la pérdida de energía, entonces la pérdida de energía dijimos que iba a ser igual al factor de fricción multiplicado por L, que es la longitud del tubo, dividido dentro del diámetro del tubo, por la velocidad del fluido elevado al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Esta es la fórmula de pérdida por fricción, ¿sí? Ahora necesito encontrar cuál es el valor de este factor de fricción, que es la F. Entonces este factor de fricción, ¿se acuerdan que para flujos laminares este factor de fricción iba a ser igual a 64 dividido el número de Reynolds? Entonces 64, como ya tengo el número de Reynolds que es 786, entonces el factor de fricción va a ser igual a 0.081. Ese también es adimensional. Bueno, entonces la pérdida de energía va a ser igual al factor de fricción, que es 0.081 multiplicado por la longitud del tubo, que dijimos que era de 30 metros, dividido el diámetro, que es de 0.15 metros,
multiplicado por la velocidad elevado al cuadrado, que es 4 elevado al cuadrado dividido 2 por la gravedad, que es 9.81. ¿Sí? Entonces la pérdida de la energía perdida en este sistema va a ser igual a 13.2 metros. Bueno, este sería el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a colocar otra página y vamos a hacer otro ejemplo más. Entonces, ¿cuál sería este ejemplo que vamos a hacer? Aquí ya los tengo listos. Vamos a agarrar otro ejemplo por acá. Vamos a hacer este. Vamos a ver. Vamos a regresar a mi escritorio. Vamos a pegar esto por acá. Y el problema me dice que si perdón, aquí dice que sin el problema 8.5, vamos a agarrar el otro problema mejor, el que estaba anterior, el 8.5. Vamos a ver, sería este. Vamos a ver, vamos a hacer este problema entonces me dice, determine el factor de fricción F si por la tubería del hierro dúctil recubierta de 1 pulgada de diámetro fluye agua a 160 grados Celsius y a 30 pies sobre segundo. Veamos entonces, pues. Entonces me dice que el diámetro de la tubería, no es el diámetro, me dice que yo tengo una tubería de hierro dúctil de 1 pulgada. Eso debo buscarlo, el diámetro lo vamos a buscar en las tablas. Vamos a dejarlo acá. Dice que es agua a 100 grados Fahrenheit y a 160 grados Fahrenheit, y tengo una velocidad de 30 pies sobre segundo. Bueno, entonces vamos a buscar los datos y el diámetro de esta tubería vamos a encontrarlo en las tablitas. Entonces vamos a irnos para las tablitas. Vamos a encontrar primero cuál es recuerdan que tenemos que calcular el número de Reynolds para saber si es un flujo turbulento o un flujo laminar. Entonces el número de Reynolds va a ser igual, dijimos que iba a ser igual a la densidad por la velocidad por el diámetro dividido la viscosidad del fluido. Entonces debo buscar cuánto es la densidad y cuánto es la viscosidad. Bueno, entonces en el apéndice A vamos a calcular, como es agua a 160 grados Fahrenheit, entonces primero calculemos eso, que es lo que está más próximo. Entonces vamos a buscar nuestras tablitas por aquí y vamos a ver en el apéndice A con unidades del sistema internacional, 160 grados Fahrenheit. Por aquí lo tengo, 160 grados Fahrenheit me dice que a 160 grados Fahrenheit tengo una densidad de 1.90, ¿sí? De 1.90, y tengo una viscosidad de 8.30 por 10 a la menos 6. Entonces, repitiendo, tengo una densidad de 1.90 y una viscosidad de 8.30 por 10 a la menos 6. Bueno, 1.90 slug por pie cúbico. 1.90 slug por pie cúbico, y tengo 160 grados Fahrenheit, 1.90 slug por pie cúbico, y tengo 8.30 por 10 a la menos 6. 8.30 por 10 a la menos 6. 8.30 por 10 a la menos 6. Veamos las dimensiones. Las dimensiones dice que son libra por segundo dividido pie cuadrado. Libra por segundo dividido pie cuadrado. Me hace falta entonces el diámetro del hierro dúctil. Entonces veamos dónde encuentro esta situación. Entonces vamos nuevamente a nuestras tablas y vamos a pasar aquí de una manera más rápida. Entonces tenemos propiedades del líquido. Vamos a ver, creo que en la tabla F, creo que era la primera que hablaba de tuberías.
¿sí? Y aquí hablamos de dimensiones de tuberías de acero, pero este es cédula 40, yo quiero hierro dúctil, cédula 80, tuberías de acero es de 1 pulgada, me habla acá, de 1 pulgada. Vamos a ver, no es esta, es hierro dúctil, esto es cobre, de hierro dúctil, aquí estamos, hierro dúctil de 1 pulgada. Vamos a ver, hierro dúctil de 1 pulgada, este es tipo K, y este es hierro dúctil de 1 pulgada. Veamos, me habla aquí de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, de 6, de 8 pulgadas. A mí me habla el problema que es hierro dúctil de 1 pulgada de diámetro. Entonces, vamos a ver. No tengo 1 pulgada en la tabla, entonces vamos a hacer aquí un tipo de más o menos un aproximado, y tengo que ver el diámetro interior. Es 0. Dice aquí 0.277. 0.277 es el diámetro de una tubería de 3 pulgadas. Entonces, si como yo no tengo para una tubería de 1 pulgada, lo que voy a hacer es una aproximación. Voy a decir que como esas son 3 pulgadas, entonces este valor este valor que tengo aquí de diámetro interior de 0.277 lo vamos a dividir dentro de 3. Entonces yo voy a decir que el diámetro vamos a ver, de mi tubería va a ser igual a, dividido ese valor va a ser igual a 0.092 pie. 0.092 pie. Ese va a ser entonces mi valor del diámetro con hierro dúctil. Bueno, ya con esto podemos calcular el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds va a ser igual a nuestra densidad, que es 1.90 slug por pie cúbico, multiplicado por la velocidad, que la velocidad que me daban era 30 pie por segundo, multiplicado por el diámetro, que es 0.092, y lo vamos a dividir dentro de la viscosidad, que es 8.30 por 10 a la menos 6. Entonces el número de Reynolds va a ser igual a, veamos a cuánto es el número de Reynolds. Yo tengo aquí 1.90 por 30 por 0.092 y por 8 dividido entre 8.30 por 10 a la menos 6. Entonces me dice que el número de Reynolds va a ser igual a 631.807.23. Por lo tanto, este número de Reynolds, ¿sí? Desen cuenta ustedes que este número de Reynolds es mucho mayor que 4000. Por lo tanto, estamos hablando de un flujo turbulento. Como es un flujo turbulento y lo que me están preguntando a mí es el factor de fricción, entonces el factor de fricción para este flujo turbulento debo calcularlo con el diagrama de Moody. Pero como no tengo el diagrama de Moody, lo voy a hacer de forma digital, entonces tengo que calcular la rigurosidad relativa, que es la rigurosidad dividido el diámetro. Ahora, como estamos hablando de hierro dúctil, entonces debo de irme yo a las tablas 8.2 del libro. En esa tabla 8.2 del libro debo buscar cuál es la rigurosidad para hierro dúctil no recubierto, dice acá, y aquí me dice que es recubierto. Veamos si este es recubierto o no recubierto. Veamos por acá, me dice que es hierro dúctil recubierto. Entonces vamos a ver cuál es el factor de rigurosidad para el recubierto. Es 1.2 por 10, pero tiene que ser en pies, entonces sería recubierto, vamos a poner aquí mi puntero láser para que todos veamos, es 4 por 10 a la menos 4, ¿sí? Hierro dúctil recubierto, dice que el factor de rigurosidad es 4, vamos a ver, no estoy muy seguro si es recubierto,
dúctil recubierto. Si es dúctil recubierto, entonces es 4 por 10 a la menos 4. Veamos nuevamente. Recubierto. Este es dúctil recubierto. 4 por 10 a la menos 4. Entonces tengo aquí que es 4 por 10 a la menos 4 metros. Y el diámetro dijimos que iba a ser, según lo que calculamos, era de 0.092. 0.092. Por lo tanto, la rugosidad relativa va a ser igual a 4 por 10 a la menos 4 dividido dentro de 0.092. Me dice que esto es, vamos a ver, esto va a ser 0.00435. Bueno, entonces con este valor y con este valor vamos a mi tablita de internet, y con esta tablita que tengo acá, con esta mi aplicacioncita que tengo acá en internet, vamos a calcular cuál es el número de Reynolds. Entonces borremos por acá. El número de Reynolds me decía que era igual a 631.807.23. 631.807.23. Y la rugosidad relativa me decía que era de 0.00435. 0.00435. Por lo tanto, mi factor de fricción es 0.029. Entonces mi factor de fricción es 0.029. Correcto. Espero me hayan comprendido. Y vamos a hacer un último ejemplo. ¿Sí? Este último ejemplo que vamos a hacer aquí otra página. Entonces, mi último ejemplo, que lo tengo por aquí, va a ser este que tengo acá. Mi último ejemplo dice: observe la figura 8.8. La figura 8.8 es la que ustedes tienen en la parte de abajo, ¿sí? Esta figura me dice que tenemos benceno, que aquí yo tengo que, dice que en una planta de procesamiento químico debe llevarse benceno a 50 grados Celsius con una gravedad relativa de 0.86 al punto B. O sea, el benceno tiene que ir de aquí hasta acá y lo vamos a subir por medio de una bomba con una presión de 550 kilopascales. O sea, yo debo considerar que aquí tiene que llegar 550 kilopascales. Si está una bomba en el punto A, ¿sí? Es la que tenemos por acá, a 21 metros por debajo del punto B. O sea, la diferencia de alturas que hay entre el punto A y el punto B son 21 metros. Y se conectan los puntos por medio de un tubo de plástico de 240 metros. O sea, la longitud de este tubo son 240 metros, con diámetro interior de 50 milímetros. Si el flujo volumétrico es de 110 litros por minuto, calcule la presión que se requiere en la salida de la bomba. Entonces yo quiero la presión en el punto A de tal manera que este benceno suba hasta el punto B y que aquí en el punto B tenga una presión de 550 kilopascales. Bueno, entonces trabajemos. Coloquemos aquí nuestros datos. Entonces la presión en B dijimos que tendría que ser de 550 kilopascales. Tenemos que esta altura que le vamos a llamar H es de 21 metros. Y tenemos que la longitud de la tubería que le vamos a llamar L va a ser de 240 metros. Tenemos también el diámetro de la tubería de plástico que decía que era de 50 milímetros. 50 milímetros exactamente son 0.050 metros. Y tenemos que el caudal o flujo volumétrico es igual a 110 litros por minuto. Ahora, y lo que me piden encontrar es la presión en el punto A. O sea, cuánto es la presión en este punto. Bueno, entonces empecemos a hacer nuestros cálculos. Vamos a maximizarlo en nuestra hoja para que podamos realizarlo. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que aquí yo debo utilizar el teorema de Bernoulli? El teorema de Bernoulli
el teorema de Bernoulli permítame un segundo, vamos a ver, el teorema de Bernoulli me dice a mí que, vamos a ver, el teorema de Bernoulli me dice que la presión en el punto A, vamos a cambiar esto, la presión en el punto A dividido el peso específico del fluido más ZA más la velocidad en el punto A al cuadrado dividido 2 veces gravedad menos H sub L va a ser igual a la presión en el punto B dividido el peso específico del fluido más Z sub B más la velocidad en B elevado al cuadrado dividido 2 veces gravedad. Ahora démonos cuenta que en el punto A y en el punto B tenemos el mismo diámetro de tubería. Como tienen el mismo diámetro de tubería, yo puedo suponer que las velocidades en el punto A y en el punto B son iguales. Por lo tanto, puedo eliminar las velocidades. Entonces, esta ecuación me va a quedar que la presión en A va a ser igual a este estaba aquí restando, el H sub L está restando, va a pasar al otro lado a sumar y la gravedad específica, la densidad, el peso específico, perdón, está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces esto a la hora de simplificarme va a quedarme que la presión en A va a ser igual a la presión en B más el peso específico multiplicado por la diferencia de ZB menos ZA más H sub L. Ahora démonos cuenta que esta ZB menos ZA, o sea, si yo coloco que aquí hay una altura que se va a llamar ZA y aquí va a haber una altura que se va a llamar ZB con este mismo punto de referencia, entonces ZB menos ZA va a ser igual a H. Entonces esto que está aquí es igual a H, por lo tanto esto me quedaría que presión en A va a ser igual a la presión en B más el peso específico multiplicado por H más H sub L. Bueno, ahí tenemos nuestras respuestas. Bueno, entonces vamos a colocar aquí una liñita más. Lo que yo debo calcular, la presión en B la tengo, el peso específico lo puedo obtener con las tablas. Lo que yo debo calcular ahorita es la pérdida H sub L. Entonces, para calcular la pérdida H sub L va a ser igual entonces a H sub L, vamos a colocar aquí, H sub L va a ser igual al factor de fricción multiplicado por L dividido el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. O sea, para calcular la pérdida por fricción debo tener la velocidad. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad? Tenemos el caudal es igual a velocidad por área, por lo tanto la velocidad va a ser igual al caudal dividido el área del tubo, ¿sí? Entonces, el caudal va a ser igual a 110 litros por minuto, pero 1 metro cúbico por segundo es igual a 60.000 litros por minuto dividido dentro de el área. Ahora, ¿cuál va a ser el área? Como es un tubo circular, sería pi cuartos del diámetro al cuadrado. Ahora, ¿cuánto va a valer el diámetro? El diámetro es 0.050 metros elevado al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad de la tubería va a ser igual a, al aplicar esto, me va a quedar 0.932 metros sobre segundo. Esto sería la velocidad de la tubería. Bueno, vamos a poner otra hoja más para seguir calculando. Entonces ya tengo la velocidad de la tubería. Entonces la pérdida dijimos que iba a ser igual a el factor de fricción multiplicado por la longitud de la tubería dividido el diámetro multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces gravedad. Ya tengo la velocidad. Me haría falta aquí encontrar el factor de fricción. Ahora, para encontrar el factor de fricción yo debo encontrar el número de Reynolds. El número de Reynolds dijimos que iba a ser igual a la densidad por la velocidad por el diámetro de la tubería dividido la viscosidad. Entonces este número de Reynolds va a ser igual a,
como me están hablando de benceno, ¿sí? Yo debo calcular las propiedades para el benceno. Me hace falta la densidad del benceno. Entonces eso lo voy a calcular con las tablas. En el apéndice D de las tablas nuevas que yo les di van a encontrar esa densidad y esa viscosidad. La viscosidad del benceno va a ser 860 kilogramos por metro cúbico. 860 kilogramos por metro cúbico multiplicado por la velocidad que acabamos de calcular, que es 0.932 metros sobre segundo, por el diámetro de la tubería, que ya lo sabemos que es de 0.050, dividido la viscosidad, que lo pueden encontrar ese valor en el apéndice D, que es de 4.2 por 10 a la menos 4. 4.2 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. Entonces el número de Reynolds va a ser igual a 9.54 por 10 a la 4. Ahora, este número de Reynolds es mayor que 4000. Como es mayor que 4000, es un flujo turbulento, ¿sí? Al hacer flujo turbulento, entonces yo debo calcular la fricción con el diagrama de Moody, el factor de fricción con el diagrama de Moody. Para eso me hace falta calcular epsilon, que es la rugosidad dividido el diámetro. Ahora en la tabla 8.2 encuentro que para el benceno la rugosidad, para el plástico, porque se dice el problema que es una tubería de plástico, la rugosidad es de 3 por 10 a la menos 7 metros. El diámetro dijimos que era 0.05 metros. Esto es en la tabla 8.2 del libro, ¿sí? Entonces este valor de epsilon dividido D es igual a 0.00006. Ya con estos valores ya tengo el número de Reynolds y tengo epsilon dividido D. Puedo ir a mi aplicación y encontrar cuál es el factor de fricción. Entonces el factor de fricción del número de Reynolds dijimos que nos quedaba 9.54 por 10 a la 4. 954 por 10 a la 4, o sea que serían 9.554, porque debo correr 4 veces el punto. 1, 2, 3, 4. Y epsilon dividido D dijimos que era 0.00006, y me queda entonces que el factor de fricción es de 0.018. 0.018, o sea el factor de fricción es igual a 0.018. Como ya tengo el factor de fricción, ya puedo encontrar cuál es la pérdida, ¿sí? Entonces la pérdida H sub L va a ser igual al factor de fricción por la longitud de la tubería dividido el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Entonces la pérdida por fricción, que es H sub L, va a ser igual al factor de fricción, que es 0.018 multiplicado por la longitud de la tubería. ¿Sí? La longitud de la tubería dijimos que era de 240 metros dividido dentro del diámetro, que es de 0.05 multiplicado por la velocidad al cuadrado, que la velocidad era 0.932 elevado al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, que es 9.81. Por lo tanto, la pérdida, el factor de pérdida va a ser igual a 3.83 metros. Ahora, con este factor de pérdida ya puedo encontrar la presión de A. Entonces, hagamos otra página por aquí. La presión de A habíamos dicho que iba a ser igual a la presión de B más el peso específico del benceno, en este caso, multiplicado por H más HL. Entonces, la presión de A va a ser igual a la presión de B. La presión de B eran 550 kilopascales más el peso específico. El peso específico del benceno, como tengo la gravedad específica que es 0.86, entonces ese peso específico, ¿se acuerdan ustedes que el peso específico en este caso del benceno va a ser igual a la gravedad específica, que es 0.86 por el peso específico del agua a 4 grados Celsius, que es 9.81? Entonces 0.86 por 9.81 multiplicado por H. H era la diferencia de alturas, que era 21 metros, menos la pérdida, que son 3.83. Entonces la presión en A va a ser igual a 759 kilopascales. Bueno,
Espero me hayan entendido. Con esto finalizo la clase de esta semana.